Muy buenas tardes, esto es Más de Cerca, arrancamos un día más, hoy martes 25N, un día importantísimo, un día en el que vamos a dedicar este programa a hablar de una cuestión vital en este país, porque son muchas las denuncias diarias por violencia de género. En España, fíjense, se interponen más de 500 al día. Muchas de esas denuncias se concentran en Andalucía, el 20,2% están concentradas en la comunidad autónoma andaluza y hay que decir que en lo que llevamos de año son 38 las mujeres asesinadas a manos de sus parejas, exparejas, de hombres. Bueno, pues vamos a hablar sobre este asunto, lo vamos a hacer porque hoy han salido a la calle en Chiclana, en Vejer, en Conil, en Barbate. Hemos estado en todos estos lugares y se los vamos a mostrar en este programa Más de Cerca, que comienza en este momento. Vamos a hablar de muchas cuestiones relacionadas con el 25N, como decía, y lo vamos a hacer, pues primero con una de las concentraciones que han tenido lugar en una de las localidades. Una de las localidades como, por ejemplo, Chiclana de la Frontera. Esta mañana estuvo allí nuestro compañero Pepe Garrido y así es como nos lo contaba. Bueno, pues me dicen que no está el reportaje, nos vamos a quedar aquí en plató y vamos a hablar con Taetro, que es otra de las cuestiones que tenemos en el día de hoy. Compañeros, prepárenme por ahí el reportaje de Pepe Garrido, que esta mañana ha estado en una concentración de Chiclana con motivo del 25N, porque lo vamos a ver. Y hoy vamos a hablar de una cuestión que tiene que ver con la cultura que es importantísimo en nuestra programación y que siempre hablamos de ella. La cultura que... Fíjense, qué importante es en todas sus vertientes. Una de ellas, el teatro, que hace una crítica social importante, nos hace pensar, nos trae cuestiones que a veces son de actualidad y se quedan, lamentablemente, pues durante mucho tiempo como cuestiones de actualidad. Hay obras de teatro que se han escrito hace mucho tiempo y que hoy siguen siendo completamente actuales y de las que se podrían hablar como si fuese pues del día de hoy, de la actualidad. Hoy vamos a hablar de una cuestión que en Chiclana se ha desarrollado durante mucho tiempo, como es el teatro que ha tenido a un protagonista, ha tenido a muchos protagonistas, pero uno de ellos se celebraba el aniversario, se le hacía un reconocimiento, un homenaje el pasado viernes. Hablamos de Rafael Guerrero, que hay certámenes con su nombre y que hoy en esta televisión queremos hablar de él y lo queremos hacer con gente que sé que lo conoció, que estuvo con Fali, como se le llama cariñosamente. Con gente que ha trabajado con él y con gente que lleva adelante ese proyecto tan bonito que era pues el que se iniciaba con este hombre, con Rafael Guerrero. Taetro está en esta casa, está en esta mesa y con ellos vamos a hablar sobre una figura importantísima como Rafael Guerrero. ¿Qué significa para Taetro la figura de Rafael Guerrero? La figura es un referente, porque todo lo que lo conocimos nunca lo hemos olvidado, porque lo que nos fue enseñando y cómo él actuaba y el amor que tenía por ese teatro y la imaginación que tenía siempre, cómo llegar a todos y cómo hacer teatro en todas las partes, porque él lo que hacía era muy reivindicativo, él era muy luchador, muy comprometido, y entonces el teatro le servía como una herramienta buena para todo lo que llevaba dentro. Entonces él quería llegar a la escuela, él quería llegar al instituto, llegaba a los barrios, él lo que quería era eso, que el teatro llegara a todas partes. En su vida la dedicó a eso y
con sus cursos, en Sevilla, en Granada, en todo eso, y cuando estaba aquí y veía que ya se empezaba a mover gente en el teatro, con Viva la Gente, el Paparampán, todo eso, que fue los inicios de toda esta historia, pues en el aula de teatro estaba Antonio Estrada, y él, los dos lo llevaban juntos. Él vuelve y se está haciendo la casa de Bernarda Alba, ve aquello y dice, pues aquí se puede hacer algo. Entonces ella empieza a maquinar con la gente de la casa de Bernarda Alba y los que se le unieron, cómo hacer teatro y ahí es cuando empieza con Paquito Moreno, con Regla, con Esperanza Macías, Rosa Aragón, que eran participantes de la casa de Bernarda Alba y otra gente. Y empezaron a crear esa asociación que se llama Taetro. Y a partir de ahí pues siguió teniendo idea, programando y llevando el ritmo de todo. Fíjate, Taetro, que hoy hay muchos de estos nombres que me has nombrado, Aurora, están hoy en Taetro todavía. Sí, Es decir, se sigue trabajando por la cultura, se sigue trabajando por el teatro. ¿Creéis que el objetivo que se planteaba Rafael Guerrero Fali, el objetivo que se ha planteado Taetro desde sus orígenes, se está cumpliendo? Yo creo que sí, y además cada vez más. O sea, nosotros llevamos el teatro a las asociaciones de mayores, a los institutos, pero es que sobre todo Taetro lo que hace es que organiza el certamen Rafael Guerrero cada año. Es un certamen pionero de teatro mínimo, o sea, obras cortitas. O sea, esa es nuestra especialidad y tiene el nombre de Rafael Guerrero, como todo el mundo sabe, ¿no? Él estaría contentísimo. Entonces yo creo que además en los últimos años se vienen representando las 10 obras que se premian, 10 obras que se premian en la sesión de marzo y en la sesión de otoño, como este año va a ser el día 12, pues 5 en cada sitio. 5 en un lado, 5 en primavera, 5 en otoño. Y las representamos todas. Y los autores pues están contentísimos con eso, porque aunque no se da premio en metálico, se les invita a que vengan a Chiclana, se les paga una habitación doble, vienen con nosotros, se les invita al teatro a ver su obra estrenada. Y para un autor ver una obra estrenada es lo más maravilloso que puede haber. Bueno, y además con unos actores que tengo que decir, que imagínense, pues aquí tengo a dos de ellos, que cuando salen en escena, pues es una verdadera maravilla. Este hombre nada más que abrir la boca, ya todo el mundo se calla en el teatro, porque proyecta de maravilla. Pero hay una cuestión que... le habéis puesto a un certamen el nombre de Fali, de Rafael Guerrero. Se habla del teatro en Chiclana. ¿Creéis que todavía falta un poquito de mayor apoyo al teatro, de mayor cariño a este arte? La cultura yo creo que a todos los niveles necesita que se incentive en el tema personal y en el tema de apoyos, pero en el personal también, porque aquí vienen grandes cosas de teatro y falta, yo noto muchas veces que falta gente en este teatro. Pero bueno, a nosotros eso no nos deja que nos vayamos para atrás, nosotros tiramos para adelante. Pero la cultura todavía le falta un caminito para que se acepte más y se incorpore más en nuestro día a día. Uh-huh. Y eso es lo que no quería, por eso la idea de él era que estuviera en todas partes, que desde pequeñito, en los colegios, se diera a conocer el teatro, porque no es como que tú te sientes allí, el teatro no es que te sientes y veas una obra que ya te va a chocar o que te va a encantar o que te va a hacer pensar, que te va a hacer reír, sino es lo que conlleva estar en el teatro, que es trabajar en equipo, hacerte responsable, puesto que tú, si fallas tú y no cumples, estropeas el trabajo de otro. Si ves que alguien se atasca o esto, vas allí a ver si lo puedes ayudar. Entonces es un trabajo que te desarrolla también como persona. Y ese punto era el que tenía y enfatizaba mucho él. El que
no era solo representar, sino ver todo lo que ese movimiento lleva. Y ese era el interés que él tenía también. Qué importante es eso, que esté en todos sitios el teatro. A mí me llama mucho la atención, y esto yo creo que ya lo hemos hablado alguna que otra vez cuando habéis venido a este programa, cómo ha evolucionado muchos de los espacios. Antes las asociaciones de vecinos, los centros educativos, los colegios, todos ellos tenían un escenario. Ahora ese escenario falta en muchos centros educativos, faltan en muchas asociaciones, y yo creo que es imprescindible recuperar ese espacio donde se pueda poner en marcha pues una obra de teatro, una escenografía en ese lugar, ¿no? Para los alumnos, y hecha por los propios alumnos. En eso también trabajáis vosotros, porque Taetro, me consta que lleváis muchas de estas obras a las asociaciones, a los centros educativos, y trabajáis con los escolares. Eso es. Sí. Aquí, vamos, varios componentes de Taetro. Hubo un día que se les ocurrió hacer una cantera. Entonces los chicos de los institutos que se quieren acercar al teatro, concretamente uno de ellos, Eufrasio Jiménez, que es conoce mucho la literatura clásica y la filología clásica y tal, pues dijo, ¿por qué no le llamamos a esto teatro grecolatino? Vienen los chicos, les enseñamos, les damos clases, los que se interesen por el teatro, y empiezan haciendo obras de los autores clásicos griegos y romanos. O sea, empezando por el principio. Y bueno, pues esa es una de nuestras facetas, ¿verdad?, más importantes. Sí. El teatro grecolatino, la cantera de Taetro. De hecho, ellos se van integrando luego, y de hecho, por ejemplo, hay un grupo de escolares del teatro grecolatino que van a representar uno de nuestros mínimos ya de mayores, de los del Rafael Guerrero. Y dirigen y todo. Y dirigen, hay una algunas de que las ya se chicas atreven a dirigir. Ya se atreven a dirigirse y muy bien, vamos. Es una de las cosas que estamos muy orgullosos de ellas y la estamos promocionando cada vez más, y porque, bueno, pues es la cantera nuestra. Y fíjate qué cantera más importante, que empiezan con las obras de los griegos, de Plauto, Terencio, de Sófocles, de Eurípides, de toda esta gente. Mira, el teatro o sea, en la escuela lo hicimos. Los primeros los monitores primero del teatro en la escuela, y la idea fue de Taetro. Taetro fueron los primeros monitores que dieron clase allí, porque la idea fue nuestra. Sí, yo sé que habéis sido pioneros en muchas cosas, como por ejemplo, que ya lo hemos dicho en ese certamen de teatro mínimo, que eso es, creo que es, habéis inspirado muchos otros que existen a lo largo de España. Sí, existe el Carro de Baco, existe el Foro Social de Orihuela, Miguel Hernández, existe el Animat Sur de Leganés, de Concha, Madrid, que estuvo aquí. Y el de Pepe Moreno Arenas, que es un dramaturgo bastante importante, que lleva también su nombre el certamen que organizan allí en Albolote, Granada. Estamos hermanados con ellos. Y estamos hermanados con el Animat Sur de Leganés. Y todos esos nacieron después del certamen Rafael Guerrero. Nacieron después, sí. Increíble. Bueno, Taetro, que hace tantas cosas, que este viernes tuvisteis un acto muy emotivo en honor a Fali. ¿Qué cosas se vienen para esta temporada de otoño, que es muy buena temporada? Porque qué mejor que ir al teatro en invierno, en otoño, ¿verdad? Que está la calle muy fría. Pues uno se va al teatro, está estupendamente en la butaca y además aprende. Se calienta interiormente también. Mira qué bonito es lo que has dicho. Que me gusta. Uy, es que cuando me inspiro. Y es cierto, porque al final es lo que hacéis. Removéis conciencia. Sí, eso es porque lo que a través de la buena literatura que nos viene, de gente que hay muy buenos escritores, no tan conocidos como otros, pero nos vienen obras que verdaderamente son maravillosas. O sea, las 10 que elige nuestro jurado son obras estupendas, en teatro mínimo, claro, en obras cortitas de 10 minutos, 15 minutos, como
pero que cuentan mucho. Principalmente son comedias y son teatro del absurdo, que es lo que más dice en Teatro Mínimo y lo que mejor funciona, el teatro del absurdo. Un drama simple, un dramón, no lo puedes poner en el Teatro Mínimo. No funciona igual de bien. Si es una obra a la larga, a lo mejor sí. Pero la comedia y el teatro del absurdo es una cosa que divierte muchísimo al público. Bueno, una oportunidad de divertirse. ¿Eso será el día 12? Día 12, a las Día 8 12. de la tarde, 20 horas. 8 de la tarde en el Teatro Moderno de Chiclana y muchas otras actividades y acciones que realiza Taetro para hablar de teatro, para difundir el teatro, para hacer que la gente ame el teatro. Yo os agradezco a los dos que hayáis estado hoy, esta tarde, con nosotros. ¿Puedes decir una Sí, cosita hombre, solo? puedes decir una Sí, y dos. Mira, es que con referencia a lo del viernes, es que mucha gente me lo ha comentado cuando por la calle y todo, y es que cuando vio tanta gente de esa época tan anterior, porque hablamos de 30 años, que ya cada uno tiene su vida mucho fuera de nosotros, pero que cómo acudieron al decir vamos a homenajear a Félix, cómo nos encontramos todo el mundo allí, cómo parecía que acabábamos de vernos y cómo todo el mundo hizo una piña para disfrutar y para leer y para hablar y todo eso. O sea, ese momentazo no tiene nombre. Solamente tiene, bueno, sí tiene uno. Ser buena persona y el amor. Totalmente, fíjate. Él era muy buena persona, hizo muchos amigos, hizo buen trabajo y eso pues ha perdurado estos 30 años y perdurará. Exactamente, ha perdurado y va a seguir perdurando porque el espíritu de Rafael Guerrero está en Taetro y Taetro ya se ha convertido en toda una institución. Nadie entiende Chiclana de la Frontera sin Taetro. Claro, que nosotros Así ya hacemos otras cosas, que hacemos las que hacíamos antes, otras nuevas, innovaciones, porque se evoluciona, hay gente con otras que también se tiene que incorporar, la gente joven que tiene sus puntos de vista y su manera de hacer. Y mucha gente joven. Eso lo quería, eso también le encantaba. Entonces creo que sin pretenderlo vamos dándole gustito a él también. Fíjate, yo iba a decir una cosa, pero no, porque es que no es fábrica, pero sí es verdad que es un centro del que ha nacido y exportáis muchos talentos emergentes que salen también de estas iniciativas que organiza Taetro, con jóvenes, con mayores también, Sí. Y que son una verdadera maravilla. Lo dicho, muchísimas gracias a los dos y ahora espero que sí, nos vamos a ir con Pepe Garrido, que estuvo esta mañana en esa concentración. Recuerden, hoy 25N, vamos a hablar de este día, el día de la lucha contra la violencia de género. Pepe Garrido, adelante. Pues aquí estamos, Guillermo, en la Plaza de las Bodegas, lugar donde ha acabado esta manifestación del día del 25N, día de celebración, pero también de reivindicación, ¿no? O sea, de celebración me refiero porque son muchas las personas que han acudido en el día de hoy, que cada año es un número mayor y creo que eso es de celebrar, pero por otro lado es de los días que ojalá nunca no existieran. Estamos aquí, que ni siquiera la ha presentado a la delegada de mujer, María Ángeles Martínez Rico, pues eso es lo que estábamos hablando, ¿no? Que quizás lo ideal sería que estos días no existieran, pero que por otro lado pues queda como cada año, cada vez se va concienciando más, sobre todo también los jóvenes, ¿no? Pues sí, verdad. Tendríamos que celebrar el no 25 de noviembre, porque como bien has dicho, ojalá no existieran días como este, pero tienen que existir para ser conscientes y concienciar de esa lacra social que hay, que a las mujeres las matan, y es una realidad, no es una falacia. Llevamos 39 mujeres, 11 en Andalucía, y todas aquellas también que están por detrás, que no ha llegado a ese culmen de que la hayan matado, pero cuántas hay maltratadas, acosadas, y sobre todo con esas diferencias de violencia de género que existen ahora, como es la económica, la digital y la psicóloga. La vicaria, ¿no? La vicaria. Sí, porque son 3 de las que este año estáis profundizando desde la programación que estáis haciendo desde la Delegación de Mujer. Habéis tenido diferentes actividades, pero sobre todo se han concentrado durante este mes porque coincidía obviamente con el 25N. Hoy día ha tenido esta manifestación en la que primero veíamos encabezada
por mujeres mayores y después, sobre todo, acompañada por un montón de jóvenes de los diferentes, prácticamente todos los institutos de Chiclana que han participado hoy. Lo importante de concienciar no solo los mayores, sino también poco a poco también a los jóvenes, ¿no? Pues sí, sobre todo a los jóvenes. Los mayores ya han pasado una vida, los mayores tienen ya una educación y han vivido lo que no quieren que los jóvenes vivan. Por eso están ahí en esa lucha, por sus hijas, por sus nietos, incluso algunos hasta por sus bisnietos, porque es que tenemos de todas las edades, son mujeres y hombres muy activos que están en esa lucha continua. Pero sobre todo la juventud es la que tiene que concienciarse, porque es la que se está formando, es la que se está formando en la vida. Y entonces ahora mismo, por ejemplo, en esa violencia digital que hay en las redes sociales, son ellos realmente los precursores de esas redes sociales que por tanto son las que tienen que sanear y las que tienen que quitar esa lacra social. Pero para ello solo tenemos que vernos todos como iguales, como personas y trabajar en creernos una igualdad real que puede existir, que cada uno sea lo que quiera ser dentro de su sexo o dentro de su sexualidad, hombre, mujer o lo que quiera ser, pero todos personas, respetándonos todos y todas, y por tanto seríamos uno solo y todos tendríamos cavidad en la sociedad, adaptado cada una pues a nuestras diferencias, como bien se dice. 39 mujeres han mencionado son las que han perdido la vida, bueno, han perdido la vida, no han sido asesinadas este año a manos de un hombre, no sabe, la mayoría no sé, bueno, no sé su pareja. Ah, son 39 de su pareja, ¿no? Si no, la violencia de género es porque es tu pareja o expareja quien te asesina o te maltrata. Pues perfecto, a mí me ha quedado esa aclaración. 39, 11 en Andalucía, casi un 25% en nuestra comunidad. Pues sí, que es un dato escalofriante. Y si veis, ahí hay una actividad también aquí en la Plaza de las Bodegas de la Asociación de Mujeres Ágora Violeta, que muestra unos ataúdes y lo que muestra es el nombre del maltratador y del asesino, porque siempre se dice el nombre de la mujer asesinada, pero nunca tenemos datos del asesino y en cambio protegen al asesino en lugar de a la mujer realmente que ha sido asesinada y está en un ataúd realmente. Hablamos de esta actividad, yo también quería preguntarle sobre las diferentes actividades que vais a, porque creo que mañana también tenemos actividades y creo que también hasta el mismo propio día 27, bueno, una programación extensa también que había hecho desde la mujer, también pues organizando con la Asamblea de Mujeres de aquí de Chiclana, porque bueno, para que no todo quede solo en el día de hoy, ¿no? Con el Consejo de Mujer. Consejo de Mujer, no Asamblea. Con el Consejo de Mujer, que tengo que agradecer la labor que realizan durante todo el año, que están ahí y que son mujeres luchadoras y que empujan y que en sus diferentes espacios, sean empresarias, sean asociaciones de mujeres, sean de los diferentes colectivos de mayores, están ahí, están luchando por erradicar todo esto. Y mañana, pues sí, mañana tenemos un acto que, igual que esta mañana hemos inaugurado la exposición de fotos, a través del arte y la fotografía, mañana a través del arte y del flamenco vamos a tener un espectáculo que se llama Frágil, en el que la mujer japonesa despierta, digamos, a la sociedad, ¿no? Y cómo quiere cumplir sus sueños dentro de una cultura tan restrictiva como es esa cultura para las mujeres, en el que lucha por conseguir sus sueños con el bien y con el mal, y todo a través del flamenco. Y el día 27, como colofón y clausura, pues ya que viene de tan lejos, vamos a tener pues la oportunidad de poder hablar con ella en una mesa de diálogo en que nos explique un poco cómo está despertando la mujer en el Japón y cómo está también haciendo esa lucha y esa reivindicación porque cada mujer pueda tener su espacio en la sociedad y cumplir sus sueños. Sí, también conocer las realidades de otros países, cómo viven, porque bueno, por desgracia hay países y lugares en los que las mujeres están todavía más reprimidas que en España, que eso no quita que desde aquí se tenga que seguir luchando. Quería también rescatar el tema de los jóvenes, ¿no? Hoy han participado muchísimos jóvenes de diferentes institutos de aquí de Chiclana, pero también han realizado otras actividades en el colegio, como también, bueno, ya no solo en el colegio, algunos fuera, el taller de pintura rápida. Pues bueno, la importancia una vez más de inculcar la educación, concienciar a los jóvenes del peligro y de la situación
complicada, exactamente, social. Pues sí, y hay que agradecer muchísimo esa labor que está haciendo la comunidad educativa en cuanto a la igualdad, en cuanto a trabajar con los jóvenes para que se viva en respeto y en igualdad, porque si no hubiera esa parte o no se lo creyera la comunidad educativa sería muy difícil trasladarlo y ellos después tienen que aprenderlo bien para trasladarlo dentro de su familia. No es que las familias sean mejores ni sean peores, simplemente es la educación, porque toda esta lacra que tenemos no es otra cosa que una educación cultural de una sociedad machista que está extendida pues por todo el mundo, cada una en sus diferentes versiones culturales. Y que todos tenemos que reconocer que de alguna manera u otra estamos impregnados por ese machismo y que poco a poco todos tenemos que hacer, creo que un trabajo personal de identificar y de cada vez quitárnoslo, por así decirlo, de nosotros mismos. Muchas gracias, María Ángeles, por atendernos en el día de hoy y nos vemos el año que viene, espero que con más gente y con menos víctimas, ¿no? Muchas gracias a vosotros por dar visibilidad a todo esto, por estar ahí, porque los medios de comunicación sirvan también para expandir el mensaje y para que llegue a todos los rincones. Muchas gracias. Pues nada, Guillermo, nosotros nos despedimos de aquí de la Plaza de la Bodega y te dejo porque creo que ahora estás con algunas de las mujeres que forman parte de este Consejo de la Mujer para hablar un poquito sobre la situación actual y de este 25N. Bueno, pues muchísimas gracias, compañero. Gracias a Pepe Garrido. Eso sucedía esta mañana, una de las actividades, y ahora vamos a hablar de otras de las actividades. Lo vamos a hacer justamente después de una pausa publicitaria. Nos vamos, 4 anuncios, volvemos y nos sentamos en esta mesa para hablar del 25N. Pues ya estamos de vuelta después de esta pausa publicitaria y en el día de hoy, como digo, vamos a hablar de algo que es importantísimo. El 25 de noviembre, establecido como el Día de la Lucha contra la Violencia de género, la violencia contra la mujer, vamos a hablar de cifras que son escandalosas, cifras que no deberíamos de permitir, cifras que deberían de frenarse, y en este día más que nunca se alza la voz por parte de muchos colectivos feministas, colectivos, asociaciones de mujeres que a lo largo y ancho de todo el mundo pues hoy se piden que pare esta masacre. Y durante esta mañana, hoy lo vamos a ver y los compañeros sacarán ahora en informativos imágenes de todo lo que ha sucedido en Conil, en Vejer, en Barbate, en Chiclana de la Frontera. Esta tarde que hay también muchas de estas actividades, tanto en Conil como en Chiclana, y de las que también hablaremos. Y hoy vamos a hablar en esta mesa de esta situación y lo vamos a hacer con la presidenta de la Asociación de Mujeres Progresistas, Mariluz Sánchez Carmona. Tengo conmigo a Marisa Gomar, bienvenida. Gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Y también tengo a Lola Vela de la Asamblea Feminista de Chiclana, bienvenida. Gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Y vamos a hablar de una problemática que yo voy a poner encima de la mesa. Primero, algunos de los datos, si me equivoco me corregís, pero estamos hablando de más de 40 mujeres asesinadas en lo que lleva de año. Desde 2003 son 1.333 las mujeres que han sido asesinadas, y lo preocupante es que el registro de casos es incesante. Cada día, atención, cada día se interponen 570 denuncias por violencia de género en todo el país. Andalucía concentra el 20% de esas denuncias. Una cifra importante, que sería una media de unas 110 al día, por si no quieren hacer la cuenta. Y además de eso, pues tenemos que decir que hay muchas herramientas, como por ejemplo el Pacto de Estado contra la Violencia de Género de 2017, que se insta a renovarlo, a reforzar esos compromisos legislativos y políticos, pero que, a pesar de todo, esa violencia machista sigue en ascenso. A mí me gustaría preguntarle a las dos invitadas qué está fallando en esta sociedad para que
cada año estemos sumando mujeres víctimas de esta violencia. Yo, para mí, y en nombre de mi asociación y 20 años de trayectoria trabajando con mujeres, trabajando en igualdad y contra la violencia machista, yo creo que el principal factor es la educación. Yo creo que se debe de apostar muchísimo más en el ámbito escolar para trabajar desde la coeducación, desde la igualdad y bueno, a esto que para mí es fundamental, creo que ahí es donde radica principalmente el tema que hoy nos trae aquí. También es importante que en todos los ámbitos, estatal, autonómico, local, regional, pues que los presupuestos destinados a igualdad, a violencia contra las mujeres, esos presupuestos realmente sean unos presupuestos que se empleen en el trabajo, en la prevención, principalmente en la prevención. Antes hablaba de las cifras de denuncia. Para nosotras como asociación, el que haya muchas denuncias es algo positivo. ¿Por qué? Porque eso demuestra que las mujeres están perdiendo el miedo, que aún salir de ese círculo de la violencia es muy difícil, pero sin embargo las mujeres están siendo valientes y están dando ese paso, que es el paso principal, pero el más duro que una mujer maltratada puede dar. Y sin embargo lo están haciendo. Pero detrás de ese paso que esas mujeres están dando, tiene que haber un gran apoyo. Un gran apoyo en todo el proceso. Y evidentemente, bueno, pues hay algunas carencias en algunas comunidades. Porque tenemos en Andalucía de los 41 casos que tenemos nosotros como asociación contabilizadas, pendiente de un caso que definitivamente se dictamine si es violencia machista o no. Hay 11 casos en Andalucía. Entonces yo creo que es importante que ese presupuesto sea real a las necesidades que existen en este ámbito de violencia contra las mujeres y que se refuercen todos los recursos habidos y por haber, porque mientras haya una mujer, esta mañana en el curso, yo estoy en un curso en Dionisio Montero, ¿no? Por las mañanas y hoy precisamente, bueno, pues es un tema que se va a tratar en todas partes. Y hablábamos de este tema y yo lo decía muy claro, porque, bueno, los mensajes que se daban como que te revolvían un poquito el estómago, ¿no? Por la cultura, no es porque es porque es algo cultural y eso está en el patriarcado, ¿no? Pero para mí, mientras que haya una mujer que sea asesinada, una mujer que sea maltratada, mientras que exista esas situaciones, no existe la igualdad real en esta sociedad. Importantísimo eso de la educación, ¿no? Sí, nosotras pensamos, bueno, es que es muy complicado desmontar todo esto, ¿no? Si tuviéramos la solución ya se habría puesto, porque es desmontar un sistema entero, ¿no? El sistema patriarcal. Entonces, lo que es la violencia, ya el asesinato y el maltrato es como es la parte de arriba del iceberg, pero eso se sustenta sobre una serie de violencias, porque a nosotras las mujeres nos atraviesan múltiples violencias, desde niñas a mujeres. Entonces, desmontar todo eso supone un esfuerzo que tiene que haber, como ha dicho ella, muchísimos recursos, porque hay una violencia institucional que contra esa, nosotros nos hemos fijado este año especialmente en eso, aunque ya venimos trabajando desde muchos años también en todos los tipos de violencia, intentando aclarar que no es solo el día 25 y que no es solo cuando mata, sino que se llega a ese paso porque está sustentado sobre una base que se está permitiendo todavía y es lo que hay que desmontar. Y desmontar el patriarcado es muy complicado.
eso tiene... por eso a las feministas nos atacan tanto, ¿no? Porque sabe que queremos desmontar ese... Pero no, lo queremos desmontar para conseguir la igualdad real, ¿no? Y para eso es muy importante, como ha dicho ella, la educación, pero también la formación. Nosotros pensamos eso, se tiene que formar en todos los ámbitos de las instituciones, desde la sanidad. Los profesionales sanitarios tienen que tener una formación de género. En lo judicial, los jueces, los juzgados tienen que tener una formación de género, la policía. Todos los sectores de la sociedad tienen que ir formándose. Cuando ya se formen y vean lo que necesario que es y para qué sirve, entonces yo creo que iremos avanzando. Y desde luego la educación, ¿no? Yo soy docente también y he ido viendo el progreso a lo largo de los años de cómo hemos trabajando, cómo ha ido cambiando, cómo se está haciendo, ¿no? Cómo eso va repercutiendo, pero que todavía, claro, queda mucho por hacer. Pero bueno, hoy lo hemos visto, día 25 de noviembre, en todos los centros educativos, creo que lo hemos trabajado, se han hecho manifiestos, se han hecho actividades y, vamos, yo creo que es positivo, dentro de lo que queda todavía, porque como has dicho, las cifras son escandalosas y no se pueden permitir. Esto hay que acabar como sea. De hecho, la tendencia va en aumento. Es decir, la tendencia de denuncias y de casos graves en España va en aumento. No es una cuestión que, digamos, que ha ido disminuyendo. Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho ella, que también es porque ya se visibiliza. Antes no había estadísticas, es desde 2003 donde se están haciendo las estadísticas. Y entonces ya las mujeres también pueden ir denunciando y ya se denuncia, ya son también más conscientes de cuando se hace violencia, cuando sufren violencia, que antes no lo sabían. Ahora tenemos el peligro de las redes sociales, sí, que ahí todavía no se es muy consciente, y es otro mecanismo por donde está entrando la violencia, que todavía las adolescentes y eso muchas veces no son conscientes de ese control y de que se está ejerciendo violencia contra ellas, ¿no? Entonces queda mucho en ese sentido por hacer. Pero yo creo que es porque dentro de lo que todavía nos queda por conseguir... O sea, lo que estamos haciendo es descubriendo una realidad. Descubriendo la realidad, claro. Vale. Descubriendo una realidad que, bueno, antes estaba oculta y de hecho ni siquiera en prensa, ni siquiera en medios de comunicación. Antes las muertes eran tratadas como los breves estos de los periódicos que aparecían en sucesos. Sí, decían. Y ahí aparecían. Muertas, no asesinadas. Sí, aparecían. Bueno, aparecían la mayoría de las veces como muertes, pero no como asesinato, que es lo que hoy se denomina y creo que todo el mundo está de acuerdo en que es lo que está sucediendo. Habéis hablado de que esto es la punta del iceberg, es decir, cuando hablamos de los casos de violencia machista, cuando hablamos de las muertes que se registran, es la punta del iceberg. ¿Qué otras violencias menos palpables existen en la sociedad y que podemos decir que son red flags, banderas rojas, y que mucha gente, pues, quizás en una sociedad como en la que estamos, no son percibidas como tal? Bueno, desde que nos infantilizan a las mujeres, tenemos el adjetivo de histérica cuando reivindicamos nuestros derechos y ahí no se nos medicaliza más que al resto que a los hombres, por ejemplo, en la sanidad, y tenemos el tema de los cribados, que últimamente ha sido escandaloso. Ahí es una violencia institucional. Totalmente. Por parte de la Junta de Andalucía en el tema sanitario con las mujeres, y entonces todo eso es violencia, ¿eh? En cuanto que somos la segunda, la segundona, no se nos tiene en cuenta, ¿eh? Y a mí me da mucho coraje el tema de la infantilización. A mí trátame como una persona con derechos. Y entonces eso está muy... Y luego la cultura, ¿no? Que ese patriarcado que está ahí inculcado, que tenemos que es difícil, ¿no? Porque tenemos que deshacernos de él, que es lo complicado. Que las mujeres ya nos hemos puesto a ello, pero ahora nos quedan los compañeros hombres que se vayan desmontando y formándose. Totalmente. Mira, Lola, ayer precisamente me llamaba mucho la atención, ¿no? Ayer tuvimos en el programa pues a una compañera de la Asociación de Cocineros Los Borriquetes de Conil, ¿no? Pues habitualmente, pues cuando pedimos que vengan y que participan más hombres que mujeres, ¿no?
y me dio mucha alegría tenerla porque siempre en la cocina, por ejemplo, es otra de las cuestiones, ¿no? Parece que la cocina del hogar está relegada a la mujer, pero la alta cocina Ese es un ejemplo. y el chef Ese es un suele ejemplo ser hombre, muy ¿no? interesante. Guillermo, ese es un ejemplo muy interesante. Tú mismo has llegado a un ámbito que es muy curioso, porque cuando las mujeres cocinábamos, grandes cocineras, no se les daba valor. Cuando los hombres se meten en la cocina, se introducen en la cocina, toma peso, toma importancia la cocina. Y sin embargo con las mujeres no, cuando hay chefs, mujeres buenísimas, no te voy a decir mejores, pero iguales que los hombres, y también las hay mejores, pero te quiero decir que ahí, en un ámbito que ha estado feminizado, porque han sido las mujeres las que han cocinado, porque la cocina ha pertenecido al ámbito doméstico y ha sido el que se nos ha asignado, no que nosotros lo hayamos escogido, no, se nos ha asignado, como ella hablaba, ¿no? Desde el nacimiento, el rosa y el azul, igual. Entonces, ese ámbito, ese sector sale de las cocinas de las mujeres y entran en las cocinas de los restaurantes y son los hombres los protagonistas. Ahí toma importancia. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. O sea, yo creo que en el momento que la figura masculina entra en un sector que ha sido habitualmente feminizado, ha sido un sector que ha pertenecido, entre comillas, a las mujeres, pero que no se le ha dado la importancia que a posteriori sí se le ha dado. Eso es violencia. Bueno, ¿o no? en sectores donde Eso es violencia. se tome cierta relevancia, o en cualquier sector, es decir, cualquier empleo normal y corriente, ¿no? Que dices tú, bueno, pues esto quizás no tenga mucha relevancia. Lo vemos también, porque existen limpiadoras, pero no existen limpiadores. Sí. Los limpiadores son técnicos, técnicos en limpieza. Vale, eso Ahí es, está, eso es, tienen eso otro es. nombre. Exacto. No es simplemente ahí limpiador. Ahí tenemos la violencia. Es que la violencia es estructural, por lo tanto es transversal, atraviesa todos los sectores de la sociedad. Todos. Entonces, ¿dónde encontramos discriminación? ¿Dónde encontramos machismo? Está en todo. Está hasta en el aire que respiramos, realmente, vamos, mi opinión. Yo creo que conociendo a Lola, a Dolores, opina, Sí, Lola. Lola opina lo mismo, porque realmente es cierto que hay violencias que son muy sutiles, que esa violencia se ejerce y si tú no tienes las gafas violetas, tú no vas a darte cuenta. Y por eso yo creo también que la violencia en la adolescencia ha aumentado tan peligrosamente, y ese sí que es un tema que a mí me preocupa muchísimo, y a las mujeres que trabajamos estos temas nos preocupa muchísimo, porque considera la gente joven que ya tenemos igualdad, y no es real. Tenemos una igualdad legal, pero no tenemos una igualdad real. Mientras haya una mujer maltratada y asesinada, no existe la igualdad. No puede existir la igualdad. Bueno, lo cierto es que podríamos estar más tiempo, y yo me estoy ya pasando del tiempo asignado, pero podríamos tener más tiempo para hablar, podríamos hablar durante toda la tarde sobre este asunto, pero a mí hay una cosa que me gustaría decir, y es que hoy es 25 de noviembre, hoy es un día en el que se habla mucho de este tema, pero que no tiene por qué ser 25 de noviembre. Por supuesto. Que No. este tema hay que hablarlo todos los días. Que hoy lo traemos aquí porque es un día de visibilización, pero que es un día en el que yo invito, por eso digo que me quedo hoy sin tiempo, pero invito a ambas asociaciones y a todas las asociaciones feministas que quieran participar del programa a seguir hablando de este asunto, independientemente de que sea 25N o no lo sea, porque Perfecto. se puede hablar cualquier día del año y ojalá llegue un momento en el que no haya que hablar de esto. Se debe
Se debe. Se debe. Se debe, pues ahí está. Gracias Marisa, gracias Lola por estar con nosotros, por acompañarnos en el día de hoy y seguiremos hablando sobre este asunto. Y ahora vamos a hablar sobre otra cuestión también, y es que, fíjense, en Conil también se ha hablado hoy de una cuestión importantísima, sobre la presentación de esas terceras jornadas de la diversidad que van a tener lugar dentro de muy poquito en este municipio. Tiene todos los datos nuestra compañera Raquel Ramírez. Pues Guillermo, podemos decir que en Conil hoy se ha dado una muy buena noticia, y es que la Delegación de Educación ha confirmado a través de su delegado Sergio Cáceres que se pondrán en marcha las terceras jornadas de la diversidad en esta localidad, y lo hará los primeros días de diciembre, tanto el día 2 como el día 5. Son unas jornadas muy esperadas en el municipio, que en años anteriores se ha realizado en el pabellón de esta localidad, pero que este año sale a la calle para intentar llegar a un mayor número de personas. Eso sí, seguirá contando con entidades como la ONCE y también con el alumnado del municipio, y es que el objetivo de esta jornada es muy sencillo, muy directo, pero también muy importante, y es conseguir que estos jóvenes, que los alumnos, se pongan en la piel de las personas que tienen alguna discapacidad, ya sea, por ejemplo, visual, con pruebas que van con los ojos vendados, también auditiva, que utilizan para ello cascos, utilizan diferentes herramientas para que estos pequeños se pongan en lugar de otros niños, también de adultos, como decimos, que tengan pues dificultades en ciertos ámbitos de su vida, y al final es una herramienta pues para que comprendan en primera mano, en primera persona, qué significa todo ello. Así que estamos hablando de una actividad bastante importante, como decimos, que este año se trasladará a la calle como una de las novedades más importantes para llegar al mayor número de personas, y que también decíamos que contaba con entidades como la ONCE, pero también contará con entidades locales, como es el caso de AINCO, que formará parte de estas jornadas, y lo hará también con su teatro Caperucita Celíaca, que lo llevará hasta la Casa de la Cultura. Así que tenemos una programación bastante importante que no se pueden perder, abierta a todo el mundo. Y por cierto, y me despido ya, Guillermo, una cosa importante es que Fabio, este pequeño vecino de Conil, para el que su familia sigue recaudando dinero para esa importante operación y para mejorar su calidad de vida, también será parte dentro de estas jornadas, porque se van a vender en estos días unas postales con un mensaje muy claro también relacionado con el bullying, pero es que todo lo recaudado en lo que se venda de estas postales, que tienen un precio de 1,50 €, se destinará a este pequeño conileño y a su familia, como decimos, para mejorar su calidad de vida. Así que buenas noticias en Conil, se ponen en marcha, o más bien se activa la cuenta atrás para la celebración de esta tercera edición de las Jornadas de la Diversidad, que recuerden, salen a la calle para llegar a un mayor número de vecinos y por supuesto visitantes. Muchísimas gracias, Raquel Ramírez, y nosotros que ya hemos hecho aquí cambio en la mesa y lo presentábamos hace muy poquito y ya lo tengo aquí conmigo. Vamos a seguir hablando de educación, vamos a seguir hablando de cómo podemos trabajar con nuestros niños. El Quijote de la enseñanza ya está sentado en esta mesa. Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo han ido estos 15 días? Bueno, pues muy contento, muy agradecido, y desde aquí mandar mi apoyo a ti, al equipo, por la gran labor social que estáis haciendo, así que tenéis todo mi apoyo y que lo recibas también públicamente, ¿vale? Muchísimas gracias. Manuel, vamos a hablar de algo que es complicado, porque hoy el tema se las trae. Vamos a hablar sobre una cuestión que son los deberes. Los deberes. Esto es una cuestión que, atención, no solo afecta a los alumnos, que muchos de ellos se pueden quejar por los deberes, sino que afecta también a los papás y a las mamás. Los deberes. ¿Son tan necesarios los deberes? Bueno, yo antes quiero hacer una aclaración. Vamos a poner el foco porque el tema es los deberes de niños y niñas, pero a mí me gustaría que hiciésemos una reflexión sobre los derechos, las obligaciones y las responsabilidades de los adultos, tanto desde las administraciones como los ayuntamientos, los
los congresos, los políticos, la clase política, las familias y también la escuela, ¿no? Entonces, que como sociedad, que hagamos una reflexión sobre los deberes, obligaciones y responsabilidades que tenemos. ¿Por qué? Porque se aprende más lo que se ve que lo que se dice Guillermo. Entonces, ¿son necesarios los deberes? Pues como decía Einstein, todo depende del sentido común, y decía él que el sentido común es el menos común de los sentidos, ¿no? Entonces yo aquí abogo por una persona que admiro mucho, que es José Antonio Fernández Bravo, que dice que tenemos que dotar de sentido, de sensibilidad y de significado. Es decir, que hagamos una reflexión sobre para qué, por qué, cómo, cuándo poner deberes, ¿no? Los deberes, vamos a hacer esa reflexión para ver cuándo y cómo ponerlos y si son realmente necesarios, pero es una cuestión muy debatida. Una de las cuestiones es que muchas veces nos hablan de modelos educativos de otros países. Es decir, el norte de Europa es famoso en España, porque se habla mucho de ellos, ¿no? Y se habla de esa ausencia de los deberes en muchos de estos sistemas educativos que son muy bien valorados, están muy bien valorados internacionalmente. Entonces ahí es donde entra ese cuestionarse si realmente los deberes funcionan, si los deberes son necesarios. Bueno, mira, yo te voy a hablar desde la experiencia personal, con los errores que he ido cometiendo, del desaprendizaje que he ido haciendo, desde un enfoque pedagógico, psicológico, de neurociencia de normativa y también escuchando a niños y niñas. Has hablado de Finlandia. No podemos hablar porque los contextos son totalmente diferentes. Es como hablar en España del norte y del sur. Los contextos son diferentes, las situaciones son diferentes. Pero en esa reflexión de la que estoy hablando, bueno, hablas de Finlandia, pero es que aquí en España hemos tenido a Giner de los Ríos, hemos tenido a grandes referentes que nos han hablado de la institución libre de enseñanza y referentes anteriores como María Montessori, como Lori Malaguzzi, como Dewey, como Freinet, como Freire, pues que nos hablaban de esto también, ¿no? Pero la circunstancia ha cambiado, la sociedad ha cambiado. Entonces, en la pregunta del para qué, pues si tenemos que dotar de sentido, sensibilidad y significado a las tareas, pues cuando un papá o una mamá tú no lo pones y te dicen, no, es que quiero estar haciendo mis cosas, ¿no? Si es para la comodidad del adulto, pues creo que no tiene sentido, ¿no? Si es porque le tengo que poner muchas actividades, los lunes tiene esto, los martes tiene fútbol, los martes tiene piscina, los miércoles inglés. Mi pregunta es, y luego tiene que hacer deberes, mi pregunta es, ¿cuándo se aburre el niño y la niña? ¿No? Otro fundamento que se da a los deberes es para terminar el contenido, para terminar el temario o el libro de texto. Pues bien, familias y compañeros, compañeras, el libro de texto nos dice la normativa, Guillermo, que el libro de texto es un recurso, pero no podemos ser siervos de las editoriales ni del libro de texto. Que hay que trabajar el contenido, muy bien, el contenido es lo que se enseña. ¿Qué tenemos que hacer? Garantizar el aprendizaje. ¿Cómo? Transformando ese contenido en conocimiento para alcanzar una competencia. Es lo que nos dice la normativa. Es decir, que si no termino el libro de texto, no termino el temario, no pasa nada porque la competencia se puede hacer de otra manera. Hay gente que dice, es que hay que preparar para infantil, de infantil para primaria, de primaria para secundaria. Pues aquí en los deberes depende de del curso en el que estemos, depende de la individualidad, ¿no? Decía Dewey que no hay que preparar para la vida, que la educación es vida en sí misma. Y aquí tenemos que tener en cuenta que si queremos garantizar el aprendizaje, de la misma manera que las familias no pueden delegar en los maestros que enseñemos, que eduquemos, que trabajemos valores, que sepamos de trauma, que seamos psicólogos, no nos pueden mandar toda esa responsabilidad. También digo que la escuela, quienes somos garantes de conocimiento, somos los maestros y las maestras, o eso se supone, habría que preguntar a la administración. Entonces tampoco puedo delegar a la familia que haga tareas. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que podrán acompañar, pero no podemos delegar. La responsabilidad, ¿por qué? Porque si yo te hablo de ABN, que es un método para trabajar la matemática, si ni los propios maestros sabemos utilizarlo, ¿cómo le puedo pedir a un papá que se dedica a la pesca, a la ganadería, a la agricultura o a la construcción? ¿Cómo le puedo pedir yo eso? Entonces, quienes somos garantes de aprendizaje somos nosotros. ¿Por qué? Porque, Guillermo, los deberes generan desigualdad social, generan brecha social. ¿Por qué? Afortunadamente habrá papás y mamás que tengan orientación, que tengan interés, que tengan motivación, que estén presentes para estar con ellos.
pero también hay familias desestructuradas, hay violencia machista, que lo hablaban las compañeras, hay violencia verbal, y cuando un cerebrito está en estado de estrés, no va a haber aprendizaje, no pueden aprender. Bueno, pues por esa regla de 3 estamos hablando de que muchas veces el exceso de tareas, de deberes, provoca ese estrés en los niños, en el alumnado. Correcto. Eso pues nos lleva a preguntarnos, ¿realmente están aprendiendo con ese estrés? Con el estrés, partiendo del estrés, no se aprende ni con el grito. Eso está demostrado con neurociencia. No se aprende. Sí que tenemos que ver es que basarnos en lo que nos dicen los derechos de la infancia. Y lo digo en nombre de Mario, lo digo en nombre de Martina, lo digo en nombre de Julieta, lo digo en nombre de tantos niños y niñas que no abogan por esto. ¿Qué quiero decir con esto? Pues mira, el artículo 3.1 nos habla de la Convención de los Derechos de la Infancia, que tengo que decir a las familias que es una ley superior y que está por encima de la Constitución y que la tenemos ahí, que además está dentro del preámbulo de la LOMLOE, y que esto lo tenemos que tener en cuenta, que el artículo 3.1 nos habla del interés superior del niño. Es decir, que las instituciones públicas y privadas tienen que garantizar el interés superior del niño. Los ayuntamientos no puede ser que pongan en todas las instituciones, en todos los barrios, prohibido jugar a la pelota. Entonces, ¿qué hacen? ¿Verdad? Eso me parece a mí horrible. Pues eso. Después, en la escuela, el interés superior. La normativa nos habla de esto y hoy ha sido el día del 25N. ¿Por qué no se pueden hacer investigaciones sobre el 25, sobre la muerte, generando un debate con niños y niñas, que se lo preparen? Eso me parecen intereses, pero no tareas repetitivas mecánicas que no llevan a ningún lado tantas horas y horas. Con lo que se supone que con lo que se trabaja en la escuela debería ser suficiente con un poquito más. Fíjate, tú no te has preguntado, porque yo me lo preguntaba de pequeño, yo decía, ¿y esto para qué sirve? Pues a esto estoy preguntando, ¿el para qué? Porque yo como niño lo he sufrido. Estoy hablando de Manuel Niño, que le mandaban vacaciones santillanas en verano cuando mi papá no sabe ni leer ni escribir. ¿Qué podía hacer yo? ¿Qué estaban esperando? ¿Que supiesen eso? Es a lo que estoy hablando. Sigo con los intereses. Dice asegurar el bienestar del niño. El artículo 3.2, Guillermo, dice el bienestar del niño si estoy generando aburrimiento, estrés, asco, rechazo a la lectura, con lo bonito que es la lectura, generar placer por la lectura, ¿hay rendimiento ahí? ¿Tú crees que habrá rendimiento cuando estamos trabajando generando esas emociones tan desagradables? Sigo y hablo del artículo 12 que habla de respetar la opinión del niño, que el niño sea escuchado, que haya libertad de expresión, libertad de pensamiento. Pero esto cuando nos lo dicen los niños nos ataca el ego del adulto. Y eso es un problema. Hoy, ¿qué me está diciendo este niño? Pues quizás si les escuchásemos podríamos tener una mejor educación de calidad escuchando a los niños porque aprendemos cada día. Mira, Manuel ha traído un vídeo que dura 3 minutos y pico y que estamos viendo ahora mismo ahí. Es un vídeo que a mí me parece espectacular, porque es vamos a decir, un experimento social. Varios adultos van a jugar a un juego y es averiguar cuál es la profesión de la persona que está detrás de una pantalla que le está respondiendo con texto, ¿vale? De un ordenador. Ellos hacen preguntas y responden. Casi todos los adultos están pensando en otro adulto con responsabilidades importantísimas. Casi podemos decir que están pensando en altos cargos. Y es súper curioso porque os voy a hacer spoiler, porque no nos da tiempo de emitir y de ver todo el vídeo, pero esto lo pueden buscar en YouTube. Resulta que una vez que han hecho todas esas preguntas, quien está detrás de esas respuestas son niños. Niños que están hablando de su día a día, de lo que tienen que hacer, de sus responsabilidades en el colegio, fuera de él, con actividades extraescolares, con las tareas. Son niños que parecen que están, yo iba a decir, casi presos. Correcto.
Correcto, y hablo de lo que he estado comentando anteriormente, en tiempos, en forma, en cantidades, en fines de semana, en descansos, ¿no? A nosotros como adultos no nos gusta que nos manden tareas los fines de semana ni vacaciones, pues hay niños y niñas que hace poco en un cole, que no voy a decir el nombre, 2 horas y media de examen. Y encima estudiatelo sin dar unas estrategias. Esto es como a una persona que no sabe nadar, se le tira a una piscina y le dice, toma, búscate la vida. Sin trabajar técnicas de estudio, sin trabajar técnicas de memoria, sin trabajar resúmenes, etcétera. Y esto está pasando. O niños que están en infantil y que ya parece que están en cuarto de primaria, o niños de tercero de primaria que están hasta las 8 de la 9. Entonces, que apliquemos el sentido común. Si queremos mandarlo, que lo hagamos con conciencia, porque si no estamos generando desigualdad. Y tienen derecho al juego, tienen derecho al descanso, etcétera, etcétera. Además, la ley nos dice que tenemos que garantizar la igualdad de oportunidades también. ¿Con esto queremos decir que los deberes deberían de estar prohibidos o no? Bueno, vamos a aclarar que no puede ser lo mismo en infantil, las tareas que yo mande en infantil, que las que yo mande en primero o segundo de primaria, que las que mande en sexto, que las que mande en aquí secundaria. Yo creo que aquí tiene que haber una coordinación de equipo docente partiendo de las administraciones, de la administración, o que haya una ley que regule esto y que desde los centros escolares pues digan pues que si un niño, o sea, si un docente ha mandado unas actividades, que lo repartan. No puede ser que en sexto de primaria tengan 3 exámenes en un día. Entonces, que apliquemos un poquito el sentido común, que si a nosotros no nos gustan ciertas cosas, que controlemos. Que es respetable, pero que hay diferentes tipos de tareas que podemos trabajar que no tienen por qué ser tareas mecánicas y repetitivas. Manuel, habrá mucha gente que estará diciendo, bueno, al final resulta que lo que está diciendo este hombre aquí, pues que vamos a tener pues niños y niñas muy poco preparados. ¿Preparados para qué? Eso digo yo. ¿Preparados para qué? ¿Para qué? Si lo que estamos viendo en la sociedad, que tenemos que preparar para el ser. Preparar para el ser y no solo para el saber, y lo estamos viendo. Muchos docentes, algunos entiendo que manden, y a mí me ha pasado de mandar tareas porque hay muchos problemas de conducta, de disciplina, de falta de respeto. Entonces, si no te da tiempo en clase, pues a lo mejor hay que hacerlo para casa. Y ahí en ese caso lo puedo entender. Entonces, quizá voy al principio y tendremos que trabajar el deber de el respeto, la empatía, el compañerismo, una serie de valores para poder trabajar en clase. Pero insisto que esto es competencia de los docentes y no podemos delegar en las familias. Ese es el mensaje. Pues Quijote, te voy a llamar así, Manuel. Manuel Quijote en vez de Manuel Andrade. Manuel, a mí me ha quedado clarísimo, y sobre todo yo creo que es una manera también de generar ese debate que está en la calle, que no nos lo hemos inventado nosotros aquí, y que de alguna manera nos tiene que hacer pensar en una escuela, que yo vuelvo a tu libro, que es un libro que dice cosas muy interesantes y que habla de un modelo de escuela que quizás tendríamos que plantearnos. Manuel, muchísimas gracias. Te veo dentro de 15 días. Nos vemos dentro de 15 días. Muchísimas gracias. Y nosotros nos marchamos en un día, pues que es un día pues como el de ayer, como el del fin de semana, como el del viernes o como el del jueves. Un día en el que seguimos intentando que ustedes, que nos ven ahora mismo a través del teléfono móvil, que nos están viendo en la tele lanzando el vídeo o directamente buscándonos en el YouTube de la tele, que nos estáis viendo desde nuestra página web o desde la aplicación en una tablet. Pues a todos ustedes les digo que estamos luchando por volver, por acabar con una injusticia, y que no vamos a parar de decirlo, una injusticia, porque en este medio de comunicación, somos un medio de comunicación, independientemente de todo el tema de que se habla de si licencia o no licencia, que ya digo yo desde aquí, que esta televisión tiene la posibilidad de emitir y hacerlo legalmente, pues que se le haya privado de ello de una manera completamente ilegal, porque no se puede robar a la administración lo que la administración tiene que hacer, porque eso significaría que cada uno haría lo que le diera la gana en la calle. Pues como eso no puede ser,
nosotros vamos a seguir y no vamos a parar hasta volver. Hasta volver, y no digo hasta volver a estar con todos ustedes, porque ustedes no han dejado de estar con nosotros y es lo más bonito que me ha podido pasar en toda mi vida. Gracias, nos vemos mañana.